Esto es Fe y Café, poniéndole el sabor del cielo a los temas de la vida. Bienvenidos. Bueno, hola a todos, les damos la bienvenida una vez más a nuestro podcast Fe y Café de esta segunda temporada. La estamos pasando buenísimo, estamos aprendiendo un montón y hoy tenemos en este episodio un par de invitados bastante interesantes que yo sé que es de lo que vamos a aprender un montón de ellos y de lo que ellos tienen para decirnos. Así que bienvenidos a Fe y Café, conversaciones acerca de la fe, conversaciones sinceras acerca de la fe, alrededor de un buen café. Todos aquí tenemos un cafecito, así que con este cafecito rico, delicioso, no sé si tan caliente, pero sí. Delicioso, está apenas, punto. Primero a Jessica Pérez, que es una gran amiga, pero es una mujer increíble que tiene mucho que darnos y mucho de lo que podemos aprender, y que aquí hago spoiler, para mí, próxima concejal de la ciudad de Pereira, así que... Así va a ser. Qué bueno tenerte acá, Jessy, ¿cómo estás? Ay, amigo Negrito, pastor, gracias, un cordial saludo para todos ustedes. Creo que la vamos a pasar muy bien, una conversación tranquila, clara, acerca de la fe, ¿no? Entonces, bueno, manos a la obra. Y papá, ¿cómo estás? Este es el pastor Marcial, también conocido como mi papá. ¿Cómo estás, padre? Bienvenido al podcast Fe y Café. Creo que es la primera vez que sale el pastor en el podcast. Entonces, esto es una cosa buena. El pastor de la iglesia del Centro Evangélico Cristiano está saliendo por primera vez en el podcast, así que le damos la bienvenida también, pastor. ¿Cómo estás? Supremamente bien. Gracias por invitarme a participar de este espacio tan interesante que es de gran bendición, de edificación y que fortalece la fe del pueblo cristiano de la ciudad de Pereira y en todo el lugar donde nos están siguiendo. Gracias, hijo, por permitirme estar con ustedes y también estoy agradeciendo al equipo de trabajo que hace posible toda esta experiencia. Bueno, pues vamos entonces de una a empezar. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante interesante y me parece que bastante relevante para esta época y para los tiempos que estamos viviendo. Hoy vamos a hablar sobre cosmovisión bíblica. Si usted por ahí no le sonó el nombre o no tiene mucha idea de qué le estamos hablando, tranqui, ya lo vamos a desarrollar. Cosmovisión no es un canal regional de Antioquia, o sí lo es, Sí, sí lo es, pero hoy vamos a hablar de una cosa que nos parece supremamente relevante para estos tiempos. La cosmovisión bíblica, ¿cómo la podríamos explicar a manera general, Dios? Cosmos, visión, ¿verdad? Entonces, de manera sencilla, cómo yo veo, cómo yo tengo una lectura del entorno, del mundo, del sistema. Ajá. ¿Cuál es mi interpretación, verdad? ¿Con base a qué principios? Y bíblica, pues tiene que ver cómo yo miro el mundo, interpreto la realidad con base a la Biblia, a la palabra de Dios. Definitivamente, pues muchas veces uno, sí, yo soy cristiano, yo creo en Dios, yo sigo a Jesucristo, pero eso implica tener la visión del mundo alineada a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pues porque ir a una iglesia, vea, sinceramente ir a una iglesia para todo el mundo, incluso las iglesias católicas llevan los domingos de gente que a la semana van y hacen cosas terribles, incluso las mismas iglesias cristianas, pues se los digo. Siendo parte activa de una iglesia cristiana, venir el domingo a la iglesia no te hace cristiano. ¿Qué te hace cristiano? Tener interiorizada la cosmovisión bíblica, el manual, lo que Dios quiere que tú seas en el lugar en el que te ha puesto. Con esto en mente, ya que nos vamos poniendo en contexto y que lo tenemos claro, pues ya saben la dinámica que tenemos nosotros con los sorbos. Vamos a ir sacando cada uno sorbos de aquí con preguntas que vamos a ir respondiendo y que nos van a servir para la conversación. Así que vamos con el primer sorbo, que se lo voy a dar a Jessy. Saca. A ver. Así que nos dices qué dice. ¿Por qué la Biblia es considerada el manual de vida de un creyente? ¿Por qué la Biblia es considerada el manual de vida? Pues digamos que es indiscutible, o sea, no podemos discutir que para ser un creyente, un cristiano real, verdadero, pues necesitamos el fundamento bíblico. Claro. El fundamento bíblico. Y yo iría un poco más allá en la interpretación o en el significado de un manual de vida. Uh-huh. Porque hoy en día hay muchos manuales, ¿cierto? El manual para ser feliz, el manual para ser ricos, el manual para ser
la depresión, el manual para tener un matrimonio exitoso, en fin. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Sí. Cuando nosotros ponemos en el lugar correcto la Biblia, no como un manual que está a escoger, hoy me sirve, mañana no me sirve, de acuerdo a mi situación actual, Ajá, sí. pues entonces estamos relativizando quién es Dios en nuestro tiempo. Cuando nosotros vamos a ver un poco históricamente, pues han existido muchas religiones en el mundo, ¿no? Pero la única realmente que tiene un solo Dios, una sola fe, que realmente ha transformado el mundo y las naciones, pues sin duda alguna es el libro hebreo. De acuerdo. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, indagamos quién es ese Dios del libro hebreo, entonces vamos comprendiendo de que las naciones empezaron a revisar, a ver este pueblo. Por eso no podemos hablarlo como un simple manual. Yo creo que un manual es como un escrito que está basado de acuerdo a una época de la sociedad o de acuerdo a un sentimiento, una emoción, Sí. o a una experiencia que se vive, pero mañana ya no funciona. Ajá. La palabra de Dios funcionó ayer, funciona hoy y funcionará mañana. Siempre. Siempre. Entonces es la palabra de Dios. Hay algo muy interesante que yo quisiera nombrar en este momento, y es que el pueblo hebreo, como adoraba un solo Dios, un solo Dios verdadero, entonces eso tenía una connotación de gobierno económico, una connotación de salubridad, la honra y el respeto hacia la familia, la honra y el respeto hacia el llamado del gobierno civil, a diferencia de otras naciones que eran politeístas. Entonces, al ser politeístas y adorar distintos dioses, entonces había sacrificio de niños, había paganización, existía el control por parte de un gobierno, la subyugación en las finanzas y una cantidad de cosas. Yo creo que ahí sí dices algo interesante que me llama la atención y que creo que podemos conversarlo. Es que, claro, muchas veces lo interiorizamos y es, sí, hermano, la Biblia es un manual de comportamiento porque yo estoy cristiano, la leo y tengo ese Salmo 91 abierto en la casa y no sé qué vaina. No, realmente trasciende mucho más que eso, e incluso lo que nos ha enseñado la Biblia del fundamento bíblico es que incluso ese fundamento aplica para todo lo que tiene que ver con la sociedad, gobierno, política, productividad, y eso es bastante interesante y creo que es relevante para esta época. Sí, realmente si nosotros vamos a ver el éxito de la educación en el mundo, el éxito de la escritura, todo fue gracias. Si lo vemos ahora, gracias al protestantismo, sí, ¿verdad? Gracias a que ya no era un Dios alejado, que se tenía que leer la misa de espaldas, donde el sacerdote era el santo y nadie tenía revelación alguna sobre ello, sino que estos hombres de Dios empezaron a predicar el evangelio, pero ¿cómo se le predicaba la palabra a las personas que no tenían el mismo idioma o la misma lengua? Llevando esa misma lengua. Entonces, las comunidades empezaban a traducir la Biblia, les enseñaban a leer, les enseñaban a escribir, empezaron a formarse las grandes universidades en los Estados Unidos, en Inglaterra. Ahora, ¿en qué decir del proceso económico cuando la palabra de Dios dice que definitivamente hay que respetar la propiedad privada? Entonces, a partir de allí empezamos a entender de que la propiedad privada parte del territorio personal, de productividad, pero también parte de la individualidad como individuo. Entonces, si vamos a ver el desarrollo de las naciones, tiene todo que ver con la palabra de Dios, tiene todo que ver con ese fundamento que transformó generaciones. Apalancado todo esto en la palabra del Señor. Además que alejarnos de eso nos hace alejarnos de ser una sociedad buena, sino que lo que nos trae es desorden y caos, que es literalmente lo que estamos viendo. Entre más alejados pongamos el fundamento de lo que la visión de la Biblia dice para la sociedad, más desorden, más caos, más miseria, más pobreza y más cosas malas que mucha gente dirá, ay, sí, ¿por qué pasan estas cosas? Y estamos con el manual, con la interiorización de todo a la mano y no lo estamos. Yo quisiera agregar rápidamente a lo que desarrolla Jessica respondiendo esta pregunta. Al pueblo cristiano en todo el mundo se le ha conocido como el pueblo del libro. Y al ser el pueblo del libro, pues ese libro es la Biblia, la palabra del Señor. Y estamos totalmente de acuerdo y convencidos que cuando una comunidad, llámese una nación, llámese un departamento, una comunidad más cerrada,
pone en práctica principios y valores bíblicos, necesariamente tiene que verse el progreso en todas las manifestaciones del quehacer humano. Buenísimo. Con esto creo que vamos poniendo marco y vamos dándole entonces al siguiente sorbo que lo va a sacar el pastor. Dale. Ajá. ¿Qué dice? ¿Por qué hacerle caso a la Biblia? Qué interesante pregunta, ¿eh? Bueno, yo pienso que así como le hacemos caso a algunas autoridades en muchas áreas del comportamiento humano, llámese un médico que tenemos que hacerle caso porque vela por nuestra salud, un profesor posiblemente porque está intentando transmitir una cantidad de conocimientos a nosotros, le hacemos caso a una cantidad de autoridades en esta tierra. Igual hay otra cantidad de elementos a los cuales tenemos que hacerle caso, porque si no podemos estrellarnos. Por ejemplo, un semáforo, y se le hace caso a las señales de tránsito. Hacemos caso a nuestros padres, hacemos caso a sin número de elementos que están puestos precisamente para traerle bienestar a nuestra vida. ¿Cuánto más hacerle caso a la palabra de Dios? Porque la Biblia, la palabra del Señor, es como ese manual de conducta, es el código ético, es el manual de convivencia para la comunidad cristiana en todo el mundo. Y le hacemos caso a ello porque, como dice la palabra del Señor, la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para hacer que las personas que intentan, procuran seguir a Dios, vivir una vida más agradable en esta tierra, puedan ser entonces formados en general por la palabra del Señor. Tenemos que hacerle caso entonces a la palabra, porque la intención de Dios a través de la palabra es que todos nosotros seamos enteramente perfeccionados para hacer cosas interesantes que beneficien a nuestro semejante. Creo que es impresionante, es interesante y es fundamental que no solamente como cristianos, como creyentes, sino toda persona que intente en verdad tener una vida bien juiciosa en esta tierra, debiera intentar investigar, acercarse a la palabra de Dios y hacerle caso. Ahí, mi papá dice una frase clave y es hacer caso. Creo que eso está bien satanizado por la sociedad hoy en día, porque la sociedad cada vez enseña más como a tienes que rebeldizarte, ir en contra de todo y del contra. Y realmente han ridiculizado incluso el concepto de obediencia y de autoridad, que estamos yendo hacia el caos directamente. Ajá. Y Jessy, por ejemplo, tú que has estado en movidas políticas, por ejemplo, en cosas directamente, por ejemplo, con la ONU, ¿qué tan desligada está el concepto de autoridad y de obediencia a la ley del Manual de las Naciones? Lo que pasa es que estamos frente a un juego de poderes ideológicamente hablando, porque la anarquía realmente es el poder de unos pocos. Dicen que en la anarquía no hay poder ni autoridad ni obediencia a nada, pero en la anarquía sí hay modelo de gobierno, sí hay autoritarismo en un modelo. Entonces, lo que está pasando a nivel mundial alrededor de todo el sistema de derechos humanos de las naciones es trastocar y es eliminar los principios bases que transformaron las naciones, como el tema de la obediencia, el tema del respeto por las instituciones públicas, la convicción de creer en Dios, de lo sagrado. Pues es que si nosotros vamos a los acuerdos internacionales y a las declaraciones de los derechos humanos de 1948, incluso de antes, estamos hablando de muchos años que han pasado y que de alguna manera fueron el fundamento o el pilar para erigir derechos y libertades. Pero ahora un grupo de organizaciones y de gobiernos tras bambalinas con unos intereses muy oscuros pretenden eliminar el fundamento y estructurar a la humanidad o fundamentarla en otro fundamento. Sí. Entonces, no es que la gente diga
voy a ser desobediente a tal sistema porque soy libre y rebelde y nadie me controla, eso es completamente falso. Porque si no obedecemos a un sistema que trae libertad, que realmente dignifica al ser humano, por ejemplo, el derecho a la vida, dice la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, pues es que el derecho a la vida es a partir de la concepción. No está diciendo el derecho a la vida es después de haber nacido, no. Entonces, ¿qué están diciendo los nuevos organismos que se han pervertido? Y es, no, la vida es a partir de, y usted puede deshacerse de su bebé, de un ser humano que no ha nacido en cualquier momento. Entonces, si no se obedece ese sistema, inmediatamente el joven, el gobierno, el que sea el empresario, está obedeciendo otro sistema. Ajá. Y obedecer no necesariamente es sometimiento ciego a la autoridad, porque como cristianos debemos tener presente todo esto, ¿no? Yo obedezco cuando razono lo que me proponen obedecer, y al hacer esto, entonces creemos que tenemos la capacidad de elegir lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Cuando uno obedece la palabra de Dios, va siempre ganando, por lado y lado va ganando. Desafortunadamente algunos piensan que no, porque que la Biblia la miran como el libro arcaico, que no está de acuerdo con el tono que la sociedad está manejando hoy y los lineamientos que presenta y quiere hoy introducir la sociedad, son supuestamente en contraría con la Biblia. No es verdad. Todo lo que tiene la palabra de Dios se puede de alguna manera concatenar con lo que está sucediendo hoy, y finalmente la podemos obedecer, y podemos obedecer lo que las autoridades nos proponen, siempre y cuando no atropelle nuestra cosmovisión como cristianos. En esa línea del pastor, si nosotros vemos el continente europeo, que fue donde nace la reforma protestante y vida para las demás naciones, analicemos un poco de manera breve. ¿Qué está pasando con los niños en Europa? La sexualización, la pedofilia, la hormonización, es decir, estamos matando, destruyendo la vida de nuestros niños. Entonces, no podemos hablar de que el nuevo sistema ideológico que nos dice no obedezcamos a un libro arcaico que no tiene sentido va a traer progreso, lo que tú decías ahora. Yo creo que es muy importante que volvamos a los orígenes, que volvamos al inicio. Nosotros somos los responsables, los encargados. Tenemos un gran llamamiento por parte del Señor, realmente en este tiempo, a hablar la verdad. Total. No podemos titubear. A veces nosotros, incluso como cristianos, matizamos lo que es verdad y lo que es mentira solo para quedar bien con el hombre o para yo sentirme bien consigo mismo o para ganar adeptos frente a esta realidad. Estamos frente a una batalla cultural, ideológica y espiritual. Y al final de los días, al final de los tiempos, el Señor mismo dará a revelar su propósito. Yo creo que necesitamos tomar de manera muy clara y ser muy serios en esto. Y a veces no es correcto estar con lo que políticamente a veces es correcto, porque puede finalmente llevarnos al desastre. Pues porque a un joven a mí que me importa obedecer la Biblia, pues yo tengo mis propios principios. Entonces, ¿cómo comprendo? Es que hay evidencias de que la Biblia es real. Ajá. Antes de continuar, queremos invitarlos a que nos sigan en Instagram como @cfcpereira. Ahí nos encuentras, hay un montón de material que puedes disfrutar de nosotros. Nos puedes seguir en Facebook como Centro Familiar Cristiano Pereira, pero muy importante que nos sigan en YouTube como Centro Familiar Cristiano Pereira y en Spotify. Vean, no solamente es que vayan y escuchen el podcast, seguramente si lo están escuchando, pues ya están en Spotify. Pero si están en YouTube y nos están viendo, un saludo acá. Síganos, suscríbase, comparta, póngalo entre sus favoritos, califíquenos para que este podcast pueda, el algoritmo nos lo lleve a compartir a muchas personas, se siga posicionando. Esto es una manera que tenemos de hablar de Jesús en las redes sociales, hacerlo de una manera diferente y que le pueda llegar a muchos. Así que el siguiente sorbo viene por este lado, ya nos quedan uno para cada uno, así que vamos a decir. ¿Qué tiene la Biblia que otros libros o gurús de superación personal no tienen? ¿O acaso sirven de igual manera? Pues yo creo que esto va súper conectado con lo que dijimos inicialmente. Sí. ¿Qué tiene la Biblia? Yo les voy a contar un pequeño testimonio. Pues es que yo fui
una feminista radical Ujú. y leía a Che Guevara, a Carlos Marx, a todos esos ideólogos europeos, porque para mí era supremamente importante comprender o entendía que la academia era lo que liberaba a las naciones. Sí, Sin embargo, cuando Dios me encuentra y yo tengo un acercamiento personal con Él y empiezo a leer la Biblia, acá hay libertad, qué interesante. porque acá está el Espíritu de Dios. Así obrando. es. Lo otro es letra humana y sin duda yo no descarto, por supuesto, lo que otros hombres intelectuales escriben y lo que producen y es bueno para aprender muchas cosas. La diferencia es que opera el Espíritu de Dios en medio de ello. Totalmente de acuerdo. Claramente, un ejemplo de ello. Vamos a hablar en el tema de gobierno, que es donde yo me muevo. Nosotros, por ejemplo, en Colombia tenemos un Estado social de derecho Ujú. y hay tres tipos de poderes: el poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Y a veces pensamos que eso salió de la nada, que eso está puesto allí, ¿cierto? Entonces ustedes ven que por un lado hay un juez que está juzgando la Corte Constitucional, por otro lado está la presidencia, que es el ejecutivo, y por otro lado está el poder legislativo, que es el Congreso de la República. Pues yo les cuento de que esto nace de la Biblia. Esto no nació ni en Grecia, ni en Roma, ni por allá en los celtas. No, esto nace de la Biblia porque tenemos el Dios. Es que Dios conoce al ser humano y Él creó el mejor sistema de gobierno para vivir en libertad. Por eso ese tipo de gobiernos que se concentran en uno solo y quieren legislar, judicializar y ordenar el gasto y una cantidad de cosas, como lo estamos viendo en muchas situaciones, allí no opera la libertad y la división del poder. Hay hechos muy claros que nos muestran de que la Biblia, adicional de servirnos como una fuente de vida para la transformación emocional, espiritual, familiar, está claramente instituida para los negocios, para el gobierno, para la salubridad, para la economía. Allí está todo tipificado. Ujú. Buenísimo. Yo creo que sí, la Biblia está por encima de cualquier otra, pongámosle en la categoría de libro, porque tiene inspiración de Dios y está el Espíritu Santo moviéndose en la manera en la que nos habla. Así leamos el mismo versículo en diferentes momentos, tiene la capacidad de que el Espíritu Santo te habla por medio de eso para aplicarlo de muchas maneras diferentes en el día a día. Así es. Yo estoy mirando a mi papá con esto en la mano. Porque no terminé el café. Porque sigue el último sorbo que está a este lado izquierdo. Padre, sácalo, léelo. Y vamos a ver. Qué bien. ¿Cómo nos guía en cada dimensión de la vida la palabra de Dios? ¿O cómo más nos guía en cada dimensión de la vida? Nosotros comprendemos que el ser humano es una unidad cerrada y en esa unidad cerrada hay tres componentes: el espíritu, el alma y el cuerpo. Y podíamos agotar todo el resto de la tarde y posiblemente la noche definiendo a cada uno de estos componentes. Pero cuando uno tiene conocimiento o se acerca sinceramente a la palabra de Dios, el espíritu humano, que de alguna manera es la vida misma, va a ser alimentado por cada una de las posibilidades que la palabra del Señor presenta para enriquecer ese espíritu humano, que es el que nos va a llevar a que nosotros deseemos lo que es superior, lo que es, digamos así, de una manera sobrenatural. Es la misma palabra de Dios la que levanta nuestro espíritu para que pueda buscar al Espíritu de Dios. Y al enriquecer nuestro espíritu, entonces vamos a tener la posibilidad de ser sencillamente personas diferentes, personas que tienen algo que aportar en el área espiritual a otras personas que están posiblemente desenfocadas, diría. Para otros no están desenfocadas porque supuestamente están buscando igual solución a su existencia, se quieren encontrar con ellos mismos, están intentando encontrarle sentido a la vida. Y creemos que el Espíritu de Dios, que da testimonio a nuestro espíritu,
que sencillamente somos hechos hijos de Dios a través de tener ese encuentro personal con Jesucristo, enriquece nuestro espíritu, porque hay gente que se enriquece en su espíritu en una cantidad de cosas, consulta por aquí, fuentes por acá, fuentes por allá, pero la palabra de Dios es interesante. En el alma, que es el asiento de nuestras emociones, donde están toda la posibilidad que Dios nos ha dado de ser seres superiores, inteligentes, diferentes a cualquier otra especie creada por Dios. Nosotros, como un alma inteligente, podemos tener la capacidad de elegir entre lo bueno o entre lo malo. Y ese es el libre albedrío que Dios ha entregado a cada ser humano. Y también en esa misma dirección nosotros gozamos de una cantidad de iniciativas que solamente el ser humano las puede hacer porque es un alma inteligente. Dios creó al ser humano totalmente inteligente, con la capacidad de ir superando cada cosa, cada escollo, cada obstáculo, y por eso vemos cómo el hombre en la tierra hace cada día la vida más interesante, más difícil, aunque a veces la complica, porque se aleja de su creador, del creador, el que instruye a la misma criatura. Tenemos un alma inteligente y no solamente, como los psicólogos lo describen, que es el asiento de nuestras emociones, no, que también es la manera que Dios ha permitido que todo ser humano tenga para luego ser persona que razona, que piensa, que sabe, que puede cuestionar, y en esa posibilidad se encuentra con este Dios que es visible para los que lo quieren aceptar y se quieren acercar a Él, y que aunque sigue siendo espíritu, que sigue siendo una entidad inmaterial, para nosotros es sencillamente posible tener comunión, relación con Él. Y en nuestro cuerpo, igual, la palabra de Dios, al vivir espiritualmente bien, al tener un alma sana, como dice que en cuerpo sano, mente sana, creemos que, como esta mañana expresaba en la conferencia, podemos tener un cuerpo supuestamente sano, aparentemente por fuera sano, pero tener una mente retorcida, tener un espíritu totalmente desviado. Entonces es un conjunto, una unidad cerrada que Dios nos ha creado y nos ha dado ese plano divino, nos ha dado esa hoja de ruta que encontramos en la Biblia para nosotros, entonces, vivir de tal manera que le podamos agradar a Él y seamos también de gran bendición para las personas que tienen la alegría, el placer de vivir con nosotros en este hermoso planeta llamado Tierra. Así que creo que es precioso todo eso. Entonces, que aplicar la cosmovisión bíblica a todas las áreas de nuestra vida nos acerca muchísimo más a cumplir el propósito por el que Dios nos trajo a esta tierra. Porque yo creo que Jesse tiene un propósito específico que Dios le ha mandado y que ha cumplido. Mi papá tiene un propósito específico que Dios le ha puesto y que ha cumplido. Quizás yo tengo otro, pero miles y millones de personas, cada uno de ellos puso en esta tierra por alguna razón. Y aplicar la cosmovisión bíblica en cómo yo pienso, cuál es mi mente, cómo yo hablo, incluso qué voto, qué no voto, qué apoyo, qué no apoyo, dónde me muevo, cómo en mi trabajo, mi cosmovisión bíblica, mi visión de mundo puede impactar a las demás personas, cómo socialmente la cosmovisión bíblica puede impactar y cambiar y generar cosas positivas para la sociedad. Si yo tengo eso interiorizado, si cada uno de nosotros tenemos eso interiorizado y accionamos alrededor de eso, seguramente es algo que Dios va a usar para bendición del entorno y del lugar en el que estamos. Totalmente de acuerdo. Concluir eso. Y si algún consejo que quieras darle a alguien sobre qué tan importante es este tema para la vida de todos los días, para ir terminando. Pues es que realmente si nosotros nos desarrollamos en el mundo actual, o sea, en la casa, en el trabajo, con el esposo, la esposa, en la familia, vamos a cumplir a cabalidad el llamado y el propósito. A veces estamos golpeándonos de un lugar a otro, revisando, ¿será que hago esto? ¿Será que no lo hago? ¿Será que voy, vengo? Entonces estamos con una cantidad de plataformas o de caminos que ni siquiera sabemos a dónde nos van a llevar.
tan dubitativos, tan pensativos frente al llamado. Pero ¿qué tal si entonces, o más bien, nos acercamos a la palabra, la estudiamos, la revisamos? De hecho, yo soy profesora de Derechos Humanos con Cosmovisión Bíblica en la Universidad Latinoamericana. Entonces la gente dice, wow, esto está en la Biblia, esto es verdad. Si nosotros nos tomamos la tarea de leer la palabra con otros lentes, o sea, cosmovisión, con esos lentes bíblicos, entonces no voy a dejar la Biblia para cada domingo, sino que voy a tomar la palabra de Dios para aplicarla en todas las áreas de nuestra vida. Listo. Creo que aprendimos, disfrutamos, tomamos cafecito delicioso. Hasta aquí llegamos en este episodio. Les agradecemos por estar conectados con nosotros y les hacemos la invitación a que compartan, nos sigan, le den like y esperen el próximo episodio de Fe y Café. Chao. Chao. Gracias. Nos vemos.